Hola, muy buenas. Estamos en este simposio sobre naturopatía basada en la evidencia y como su nombre indica, estamos para seguir ampliando y desarrollando y sistematizando la ciencia y profesión naturopática, ya que siempre hemos definido la naturopatía como disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Es decir, tiene su propia ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. Por tanto, tiene un objeto formal de estudio, así pues es ciencia. Lo que ya venimos diciendo, yo creo que ya durante años y años, pues viene siempre pues esa confusión que ahora estamos llamando la babel semántica, que confunde, que lían el tema, pero desde que Benedicto Luz funda la naturopatía, pues es ciencia como tal. Ni es una rama de, ni una especialidad de, ni es un apellido de, ni otro apellido por aquí, apellidos por aquí, apellidos por aquí. Y en los últimos años, dentro del proceso de sistematización de la naturopatía, ya venimos hablando de naturopatía basada en la evidencia. Y de ahí este simposio monográfico para presentar ponencia de cómo investigamos naturopatía, cómo lo hacemos, de qué manera y cómo lo aplicamos. Es decir, investigación, naturopatía basada en la evidencia, praxeología naturopática, cómo se aplica después la práctica y por tanto dentro del proceso completo. Es decir, dentro del PAN, el proceso del acto naturopático, el PIN, el procedimiento de intervención naturopática y la metodología de intervención naturopática, MIN, PAN, PIN, MIN, suena hasta bien. Eso es así como lo vamos aplicando y como dentro de la naturopatía basada en la evidencia, pues, como dice la misma palabra, evidencia, pues tenemos la evidencia científica, la mejor, buscamos siempre la mejor. Segundo, la experiencia del profesional y sus años de trabajo, su juicio profesional. Y después las necesidades del saludante, porque el saludante es el sujeto de la intervención naturopática. Por lo tanto, la naturopatía es ciencia, tiene su marco conceptual, tiene su nomenclatura y tiene su taxonomía, como toda la ciencia. Unas más avanzadas, otras están otros, y la naturopatía después de 130 años pues estamos bastante avanzados. Nos hemos adaptado, evidentemente, a las necesidades sociales que han ido cambiando muchísimo desde que Benedicto Luz fundó la naturopatía con sujeto formal de estudio, como he comentado antes, y la funda como ciencia, no como la rama D, o vamos a luchar contra, o el frente tal que va a luchar contra los otros, pues no está de acuerdo porque este no lo hacen bien y yo lo voy a hacer de otra manera. Yo natural, tú artificial. Esa dialéctica maniqueísta no entró Benedicto Luz cuando funda la naturopatía, dice, quiero hacer algo diferente, otra ciencia que avance, es decir, el cambio paradigmático. Bien, y a partir de ahí, pues, se ha ido desarrollando, en estos 130 años, pues, la naturopatía como ciencia y como profesión. Así que el título de la ponencia es Vitamina D y señalización de la vía Olin. Bien, mTOR en osteoblastos. Entonces, pues veremos cómo una investigación, que vamos a presentar una investigación, cómo hacemos el análisis de la mejor evidencia para después aplicarlo en la praxeología naturopática, vale la redundancia. Por lo tanto, es el papel que aquí tenemos el gen concreto como mediador de los efectos antiproliferativos de la vitamina D y sus implicaciones para la naturopatía basada en la evidencia y la praxeología naturopática, que es como estamos, por lo menos aquí en España, en nuestra organización, investigando, o sea, haciendo revisiones, revisiones y revisiones, hasta que podamos hacer algunas investigaciones más directas y para eso hace falta pues financiación también. Para ello, en otros países, pues está ya la naturopatía muy implantada, también a nivel universitario, y por lo tanto ahí sí hay financiación de investigaciones, también de particulares, de empresas, que aportan para investigar. Nosotros aquí, por lo que estamos haciendo son revisiones muy completas, metaanálisis y bueno, y presentación de lo que en nuestras consultas estamos viendo. Desarrollo llama estudio de un solo caso que se llama también. Vamos planificando y lo presentamos en la revista ahora de habla hispana más representativa de la ciencia y profesión naturopática, que es Naturopatía Digital. Así que comenzamos la ponencia y lo primero que vamos a ver es el desarrollo, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar con algunos esquemas explicando en qué estudio, cómo lo hacemos. Vamos a coger un estudio concreto, que el estudio, ponemos la bibliografía al final de Lais y colaboradores, el año 2011, una investigación muy interesante, publicada en una revista indexada y revisada por pares, porque todas las revistas que utilizamos para hacer tanto las revisiones
rápida, sistemática, todo lo que hacemos son revistas indexadas y revisadas por pares. Independientemente, como comenté antes, la investigación pues, está financiada, pues también hacemos reseñas de libros, cartas al editor, bueno, hacemos muchas más cosas también muy interesantes para presentar investigaciones, sobre todo análisis científicos de estudios como este que estamos aquí presentando, muy interesante. Y esto, esto es el esquemita un poco para que veáis un poquito lo sofisticado y las técnicas que se han utilizado en la investigación. Por lo tanto, es una investigación fundamental para comprender cuáles son los mecanismos moleculares de la acción de la vitamina D. Se utilizan, como está viendo aquí, una serie de métodos. Yo he puesto aquí dos de ellos para que sirva de ejemplo, como por ejemplo técnica de biología molecular, o sea, raíz de ADN, está aquí puesto, lo voy aquí arriba. ¿Eh? Como el mecanismo, podía ampliarlo como es, inmunoprecipitación de cromatina, otra técnica muy interesante, ARN de interferencia, el Western blot, tenía aquí también como un protocolo, cómo se hace, y la famosa citometría de flujo, son técnicas que se utilizan. Y aquí el método que se ha utilizado de análisis muy interesante, por tanto, esto refleja, porque los autores, ¿no? Refleja en una nueva vía de señalización que conecta la vitamina D con la regulación, la proliferación celular, sin la línea mTOR que hemos visto antes. Lo cual quiere decir que ya la vitamina D no se considera exclusivamente, ya hace tiempo, evidentemente, que no es la vitamina clásica, es como se entendía, la vitamina liposoluble, A, K, D, sino que es mucho más amplio, ¿eh? Ahora iremos viendo la vitamina D, ya se considera incluso una hormona o incluso una sustancia, como dicen algunos, pleitrópica también, tan polivalente, ¿eh? Que como veremos, sirve para casi todo. Por lo tanto, aquí los investigadores lo que descubren o desvelan una nueva vía de señalización que conecta la vitamina D, como estaba comentando, con la regulación de la proliferación celular en osteoblastos. Bien, empiezan por ahí, después terminan viendo también la relación que hay con procesos proliferativos a nivel celular, que puede que avance más rápido o puede que lo frene también. Interesante. Por lo tanto, este es el estudio, lo vamos a analizar y podemos observar, pues, publicado en revistas indexadas, ¿de acuerdo? Y revisada por pares. ¿Cuáles son los hallazgos principales? En un resumen, después ya entramos en detalle en el análisis completo, pues tenemos aquí, primero identificamos el gen Diana. Bueno, son los hallazgos, identifican un gen Diana, Diana a la vitamina D, evidentemente. El gen Diana, que aquí está su nombre en inglés, DNA, daño inducible tras transcripción 4, pero aquí no. El nombre que se le da, bueno, y es pero interesante cómo, además tiene un montón de receptores, ¿eh? A nivel genético, la vitamina D, pues entonces aquí induce la expresión del gen DDIT4 y también tiene otro nombre también, que es el R, creo que se llama así en inglés también, ¿no? Tiene también otro nombre muy interesante, que podéis también verlo. Aquí os pongo después lo que significa cada uno en inglés, ¿no? Te conoce también a nivel de osteoblasto. Bueno, esto es lo que los autores identifican en la investigación. Bien, que induce que la vitamina D, ¿eh? El calcitrol o el 1,25 dihidroxicolecalciferol, hace inducir la expresión del gen DDIT4, ¿eh? Y cómo es el mecanismo de regulación transcripcional, que también perfectamente lo están describiendo, es impresionante. Pues a través del clásico receptor VDR de la vitamina D, que después se une a los elementos de respuesta en el promotor del gen que estamos comentando, la expresión del gen. Esta unión es competitiva con la proteína de unión. ¿Competitiva qué significa? Que si hay una sobreexpresión, se expresa más de la cuenta, pues eso da lugar a un problema genotípico hereditario resistente a la vitamina D. Ese fue el origen de la investigación. Después se encontraron que también influye en la línea mTOR también, en la vía de señalización, pero en principio era intentar ver qué pasaba, que había en una persona resistencia a la vitamina D. Porque evidentemente encontraron que era un problema hereditario de raquitismo por sobreexpresión, ¿de acuerdo? Con la proteína de unión, qué curioso, ¿no? Y después, esto fue a lo que llegaron, lo que descubrieron, una conexión con la vía mTOR.
¿Eso qué quiere decir? Pues evidentemente lo que estamos viendo, que la expresión del gen de DDIT4 por la vitamina D suprime, ¿eh? La fosforilación, lo tengo puesto aquí en el esquema, lo voy aquí abajo, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿no? Emetor, vía de señalización, aquí está el gen. Aquí está la fosforilación de S6K1, que es el famoso efector de rapamicina. Se descubrió en el tema de antienvejecimiento a nivel muscular también, es decir, es muy interesante la vía emetor. Por lo tanto, esta conexión con la vía emetor, pues también evidentemente observaron que también un efecto inmunosupresor y antiproliferativo, muy parecido, como estaba comentando antes, al fármaco rapamicina. Y mediación de los efectos antiproliferativos. Bien, eso fue otro hallazgo importante, que descubrieron que la eliminación, ¿eh? de la expresión del gen de DIT4 mediante ARN de interferencia anula completamente la respuesta antiproliferativa de la vitamina D. ¿Ves? Y eso demuestra que, pues, DIT4 es un mediador esencial en estos efectos en la proliferación y evidentemente, y ahora ya en términos naturopáticos, ¿ves? RNB fase sexta, ¿de acuerdo? Hablo biosis, pues evidentemente aquí la vitamina D es fundamental. Traducido cuando nos viene a consulta, diagnóstico médico oncológico. Naturopatía en la fase sexta, como situamos el proceso. La que hemos comentado y lo hemos dicho miles y miles de veces, que un naturópata no trabaja con entidades no zoológicas, sino con procesos geológicos que ya lo sistematizó Tilden en los años 30, la famosa fase del proceso. Ya está ahí más sistematizado, por lo tanto. Si veis, lo veis directamente también y en más sitios, pues RNB fase sexta, ya lo biosis, procesos cancerígenos, lo situamos ya en la sexta. Por lo tanto, la importancia de la vitamina D, vamos a ir sacando ya elementos clave para la praxeología naturopática fundamental para la proliferación. Por lo tanto, evidentemente, anula completamente, repito, la respuesta antiproliferativa a la vitamina D. Bien, por lo tanto, ya tenemos una primera conclusión que es importante. La vitamina D es fundamental para hoy, mejor dicho, utilicemos la preposición e, los procesos proliferativos, entre ellos procesos oncológicos, RNB, fase sexta, alobiosis. Me estaba comentando esto, estáis mirando aquí el esquema, está en inglés. Bueno, aquí está la vitamina D, 1,25 dihidroxicolecalciferol, el proceso completo, desde IT4, emetor, aquí está el efector PS6K1, rampamicina, bueno, todos los procesos completos, cómo se produce. Interesante. Por lo tanto, siguiendo, estoy haciendo el resumen, que es todavía un poquito interesante. ¿eh? Para la naturopatía basada en la evidencia, este estudio que implica, que dice, oye, mira, este es el estudio, esto es lo que han visto, lo que han descubierto, lo que han investigado, la relación entre la vitamina D, la vía mTOR, la proliferación y la expresión genética. Pues eso ahora hay que trasladarlo al marco conceptual de la naturopatía y para ello pues tenemos la naturopatía basada en la evidencia. Esto que aporta, que es lo que, ¿cómo lo podemos llevar? Esto es importante, porque a veces vemos un montón de sitios en redes. Hay un estudio que dice, ¿habéis escuchado alguna vez? Que sí, se ve en todas las redes. Hay un estudio que dice ¿no? que esto es bueno para esto. Por lo tanto, bueno. Ese no es un razonamiento ni siquiera, por lo pronto, naturopático. ¿De acuerdo? Está el marco conceptual de la naturopatía. Ahora veremos con la complejidad estructural que tiene. Por lo tanto, repito, para la naturopatía basada en la evidencia, bien, este estudio, ¿qué es lo que nos dice? Primero, aporta una comprensión mecanística, cuidado con el término no mecanicista, ¿eh? profunda de cómo la vitamina D ejerce evidentemente un efecto más allá de lo que siempre hemos escuchado, más allá del metabolismo clásico mineral, conectándola con la regulación del crecimiento celular. Vitamina D, calcio. Siempre nos han dicho eso, que sí. Bien. Ya no, ya últimamente ya siempre se había escuchado, por lo menos en naturopatía, llevamos ya años diciéndolo también, todos los que ya han estudiado, han hecho el grado, y hemos aprendido, pues, una hormona. Y incluso ahora más que una hormona también, una sustancia pleitrópica encima. Buah, fuerte, todos los problemas de salud, que hemos analizado mucho,
en todas partes, en conferencias y en los cursos de naturopatía y los posgrados, pues en todas partes vitamina D, vitamina D. ¿Por qué? Porque es algo más que, evidentemente, más allá del metabolismo, vitamina D, calcio, sino que también la investigación aquí es importante su aportación de 2011, pues también aporta también algo más que es una conexión con la regulación del crecimiento celular, que es una vitamina D, el crecimiento celular se dispara. Y vitamina D, al ver las cantidades de todo eso, ya lo hemos estudiado, pues se mantiene perfectamente ese equilibrio diasóstico. Segundo, también fundamenta la relevancia de la vitamina D en procesos proliferativos. Bueno, lo que venimos diciendo. Entre ellos, DM. Importante la taxonomía naturopática, el lenguaje. Ahí lo vemos, diagnóstico médico cáncer, lo podéis poner RNB, fase sexta, alobiosis. Siempre hay que poner DM delante, porque nosotros aquí en España, según nuestro Estatuto General de la Naturopatía y nuestro código deontológico, atendemos en segunda instancia a pacientes que llaman personas previamente diagnosticadas. Lo pone nuestro código y nuestro estatuto y que estamos aquí en España pues legalizada la actividad profesional desde 1990 con nuestro estatuto y nuestras competencias, evidentemente. Hago este paréntesis por lo que pues, nos llama mucho la realidad. Este dice aquello, que lo otro, que tal, que estamos legalizados y unas competencias concretas. Por lo tanto, es importante la nomenclatura. Así que, retomando el hilo conductor de la ponencia, pues fundamenta también la relevancia de la vitamina D en procesos proliferativos de toda índole, empezando por los cuales, pues los más clásicos. Diagnóstico médico de cáncer, disfunciones autoinmunes, regeneración tisular. Ampliamos nuestra percepción, nuestro horizonte, cognitivo con respecto a la vitamina D. Y explica a nivel molecular, también importante la investigación, la resistencia a la vitamina D en cierta forma de raquitismo hereditario, que fue donde el enfoque de la investigación en primera instancia. Y también subraya la importancia de niveles adecuados de vitamina D no solamente para la salud ósea, lo clásico, sino para la regulación de vías metabólicas fundamentales como la vía mTOR. Importantísimo. Mira que eso primero de naturopatía en estímulos naturales, pues le damos bastante bien a los baños de sol, ¿a que sí? Y esto da explicaciones de uno de los iniciadores, por lo menos los que sistematizan, ¿no? Los baños de sol, Arnoldo en español, Arnold Rickley, que empieza, tuvo un problema también de salud, como todos en aquella época, tuberculosis era lo que había en aquella época, pues con los baños de sol, se recuperó y vivió hasta por los 80 y tantos años. Bien, en aquella época pues no existían estas investigaciones ni la profundidad que ahora tenemos en la investigación en naturopatía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora podemos dar explicaciones a muchos fenómenos de esta índole, de tomaba el sol, tal, se iba para allá y se regeneró, claro, aparte de más cosas que eso no lo requiere, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante y aquí un esquema de lo que es la naturopatía basada en la evidencia, que ya a estas alturas hemos grabado vídeos sobre el tema ese, podéis encontrarlo en nuestro canal Ciencia Naturopática, y aparte, pues un montón de artículos en Naturopatía Digital Blog, ¿eh? Que es la naturopatía basada en la evidencia, pues hay cientos y cientos de artículos. Tiene cuatro componentes, tres que son fundamentales, que vamos a repetirlo pues, hasta que haga falta, ¿de acuerdo? Primero, la evidencia científica, la experiencia del profesional naturópata, su juicio profesional de años, formación y experiencia, y nunca olvidar también las perspectivas y necesidades del salutante, repito, salutante sujeto de la intervención naturopática. ¿eh? Bien, y después los recursos disponibles que tenemos, nuestra práctica, nuestra praxeología naturopática. Importante esto. Y ahora, para la praxeología naturopática, este estudio, ¿qué implicación tiene? Evidentemente, estos hallazgos, que pongo un esquema a lo que venimos comentando, ¿eh? Por respecto a la concepción ya que ya hay de tiempo, sobre la vitamina D, más allá de la salud ósea, y después como, que esto lo voy a comentar que es interesante también, que preguntan, ¿no? Que también lo explicamos ya en primero naturopatía, en estímulos naturales, la asignatura, cómo es la vitamina D y la importancia que tienen en el sol. Entonces, la praxeología naturopática, estos hallazgos que se traducen por una comprensión más profunda de la vitamina D, como estaba comentando antes, como hormona pleitrópica.
Un término que en naturopatía es fundamental porque todo lo que utilizamos en naturopatía, planta, alimentos, estímulos, todo eso es pleitrópico. Traducido al lenguaje inglés sería multitaller, no es monotaller. Y eso explica a veces muchísimo. Por tanto, es una comprensión, subrayo, es más profunda de la vitamina D como hormona pleitrópica, no solamente la vitamina liposoluble asociada al calcio. Y en estrategias de intervención que consideren su papel en la proliferación celular, segundo, la regeneración tisular y tercero, la reducción de riesgos disfuncionales. Vaya, qué importancia tiene, ¿eh? Este estudio de importancia, como lo trasladamos a la praseología naturopática después, marco conceptual, naturopatía basada en la evidencia, praseología y nomenclatura. Y mientras aquí el esquema, más evidentemente, más allá de la salud ósea, que pongo el esquema, incluso procesos cancerígenos, como estamos hablando aquí, metabolismo y diabetes, bueno, infecciones, víricas, bacterianas, todo. Impresionante. Y la luz solar, evidentemente lo que provee de vitamina D, aparte de alimentos, ahora veremos un poquito las cantidades, pues fiero la luz solar, fundamental. Hace poco salió un artículo que decía, en países como donde vivimos nosotros aquí en España, a pesar de que hay mucho sol, y, ¿eh? Y me hicieron la pregunta, me hicieron la pregunta, me siguen preguntando, preguntan, oye, ¿por qué? Ya, porque es complejo, mira, la luz solar está en la piel, y en la piel tenemos aquí un receptor que es el 7 de hidrocolesterol. Ya tenemos aquí una sustancia fundamental, colesterol, no olvida que la vitamina D es liposoluble, fundamental. 7 de hidrocolesterol. Ácido tauricólico, bilis. La bilis se forma del colesterol, fundamental. Una vez que da en la piel el 7 de hidrocolesterol, aquí la molécula, directamente al hígado. Y el hígado se produce una hidroxilación del carbono 25. Bien, si el hígado está en buenas condiciones, no hay problema. Si la piel está en buenas condiciones, el colesterol está oxidado, pues no hay problema. Pasa al hígado. Y del hígado pasa a riñón, y el riñón se hidroliza en el carbono 1. Si el riñón está en buenas condiciones, estructural y funcional, pues tampoco la va a sintetizarla en cantidad y calidad, que también es importante. Por lo tanto, fijaros que a luz solar, y fundamental colesterol, lo es. Bien, hígado en buenas condiciones y en buenas condiciones también, evidentemente, que también tiene que estar el riñón. Y si está el riñón en buenas condiciones, pues evidentemente se sintetiza la vitamina D, el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y a partir de ahí, pues empiezan los procesos metabólicos, la absorción de del calcio, a niveles genéticos, como estamos comentando, así ya empieza todo el proceso completo de la vitamina D, pero tiene que estar todos los órganos en condiciones para sintetizarla, que no. Pues hay que recurrir a los suplementos y complementos, ¿de acuerdo? De un poquito como es, porque hay nos pregunta, ¿y con todo el sol que hay, cómo tiene déficit? Porque si el hígado no va bien, el riñón tampoco, y déficit metabólico, pues difícilmente se pueda. Y aparte el cubrir no tanto, ¿no? A veces nos dicen, no, es que el sol es malo, tal. Que la piel, no, es decir, la piel tiene que estar en contacto todo el año con el sol, está todo el año ahí, que sí, todos los días sale el sol. ¿Eh? Entonces el contacto es bueno, no espera el verano para quitarnos la camisa y no hacer el sol. Entonces, el resto del año, la vitamina D, ¿de dónde la sacamos? ¿De acuerdo? Suplementos y complementos, si no, vienen los déficits, que eso, bueno, no vamos a entrar en ello, ya es súper sabido. Aparte del raquetismo clásico, hemos visto aquí el tema, pues los cientos y cientos y cientos de problemas que da, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces proseguimos y ahora nos vamos a un tema también más interesante que ya entramos en detalle. Entonces, es un poco largo, pero interesante para entender qué es la vitamina D, lo que estamos explicando. Pues entonces en la introducción, la vitamina D, ya entramos en detalle, más allá del metabolismo óseo. Es una idea fundamental que tiene que quedar claro, ¿eh? Después de esta ponencia, más allá del metabolismo óseo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, además de su relación, como os cuenta, con el calcio, con el fósforo, con la mineralización ósea, ¿de acuerdo? Ya hoy en día nos quedamos con este término, de las últimas décadas, incluso antes de esas últimas décadas, vamos a echarlo un poquito más, una hormona pleitrópica. Y aparte de los huesos, que es lo clásico el tema, no olvidemos el sistema inmunológico,
la proliferación, la diferenciación y algo fundamental, apoptosis celular. Por lo tanto, también va a estar implicada la mitocondria y todo el proceso completo de producción de ATP, trifosfato de adenosina, fundamental para la apoptosis. Y la vitamina D también es fundamental. Por lo tanto, la forma activa, hemos comentado el 1,25 dihidroxicolecalciferol, también llamado calcitrol, tiene su receptor de la vitamina D, el VDR, que este es un factor de transcripción nuclear y participa, evidentemente, como hemos comentado, en la expresión de múltiples genes. Algunos autores ponen hasta 300, qué barbaridad, ¿no? Las alteraciones esta vía que puede producir, pues evidentemente problemas de salud, como digo, a nivel inmunológico, a nivel de proliferación celular, a nivel de transcripción, montones de problemas, ¿de acuerdo? Y no olvidemos que la investigación iba sobre este problema concreto, sobre el raquitismo resistente a la vitamina D, con que se le dé no funciona. Porque esto es hereditario, ¿eh? Evidentemente, si hay este problema, pues la hipocalcemia clásica, le saca el pelo y no responde al tratamiento con vitamina D convencional, se busca otro. No entramos en ese detalle porque ese era el objetivo de la investigación y que sepamos que hay una resistencia también a la vitamina D, que lo tienen algunas personas. Por lo tanto, este estudio, hablando que desde el 2011 se propuso investigar los mecanismos moleculares subyacentes el receptor de la vitamina D, producida por la sobreexpresión de la proteína de unión, que es lo que observaron, estaba sobreexpresada, aquí está el VDRE, y en el proceso descubrió una nueva vía de señalización, porque estaba sobreexpresada este problema de raquitismo hereditario que estamos comentando, sobreexpresada, entonces bloqueaba y no se absorbía la vitamina D, y observaron que también estaba relacionada con la vía de señalización que conectaba la vitamina D con la regulación de mTOR a través de la expresión génica de la proteína del gen DDIT4. Curioso la investigación, ¿eh? Interesante. Y aquí, en este dibujito, mientras yo estaba hablando, estabais viendo, aquí está la vitamina D, la veis, aquí está el receptor, ¿ves? Aquí está esto VDR, la vitamina D entra en la célula, aquí está el núcleo de la célula, ARN polimerasa, todo el proceso completo. A partir de ahí, pues, el proceso se completa. Curioso. Proseguimos. Y aquí en este esquema, ¿eh? Para que veáis un poquito también las interrelaciones dinámicas, o la proliferación, todos los factores que influyen en el sistema inmunológico también, pero fijaros que también os he puesto un ejemplo muy concretito que también vamos a encontrarlo. ¿Eh? En un proceso que se le llama un diagnóstico médico que es la enfermedad renal diabética clásica. Bien, a través de la diabetes, ¿no? Nefropatía diabética, diagnóstico médico de nefropatía diabética, para que veáis las implicaciones de la vitamina D. ¿Eh? Pongo este ejemplo, aquí está el receptor, como estáis viendo, la proteína, el gen, superóxido dismutasa, no olvidar los antioxidantes, vais viendo, ¿no? La vía emetor. Bien, aquí qué es lo que ocurre. Muy sencillo. Mira una relación entre el receptor de la vitamina D, la vía de desempeño y poder fundamental en la progresión de este problema de salud, este diagnóstico médico, ¿ves, no? Fijaos la relación ahora con la glucosa, para que veamos cómo trabajamos en naturopatía. Y hemos dicho que en naturopatía no damos explicaciones reductivas. Es decir, esto es por esto. Esto es por esto, a esto que es bueno, ¿no? Le damos explicaciones multiniveles, con la complejidad que eso implica. Pues ya hemos hablado muchas veces, pregunta, ¿la salud es un fenómeno complejo o simple? Complejo, ya un abordaje, una metodología que la aborde en la complejidad del objeto, no reduccionismo. Esto es por esto, esa es la típica frase reduccionista. Digo, por este ejemplo, que habla de inmunología, hemos hablado tema inmunológico, hemos hablado de proliferación celular, lo mismo, pero también aquí influye un montón. Como ejemplo, aquí hay la polivalencia, es decir, la vertiente pleitrópica tan importante que tiene la vitamina D, igual que todas las vitaminas son pleitrópicas, las plantas también. Impresionante, que sí. Porque la intervención naturopática siempre va a ser multimodal. Me adelanto un poquito. Me va a decir, oye, pues tenemos esta vitamina D que es bueno, que ya uno a lo mejor lo está pensando. Yo creo que no, yo confío un montón en todos mis colegas naturópatas, todos naturópatas colegiados, que ya pensamos de esta manera y vamos a decir, pues vamos a darle vitamina D que es buena para esto. Eso no es un lenguaje ni científico ni nada, ¿de acuerdo? Sino dentro de la intervención multimodal, pues vamos a incluirlo. ¿Punto qué? Pues el magnesio con la vitamina K.
con lo que hacemos siempre, con la alimentación y siguiendo el principio de Kuhne, que es un principio fundamental en la metodología de intervención naturopática. Mientras estaba hablando de esto, habéis leído esto y fijaros que curioso, ¿eh? Cuando sube la glucosa, se suprime la expresión del receptor, ¿eh? Por lo tanto, se reduce la expresión genética e en consecuencia promueve la expresión de mTOR, ¿eh? ¿Y qué hace? Y todas las moléculas de señalización de toda la vía, lo que en inglés le llaman pathway, todo completo, el P70S6K y después el 4EBP1, simultáneamente disminuye, como usted viendo aquí el esquemita arriba, disminuye los niveles de las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y el glutatión, a la vez que aumenta la producción de MDA. Impresionante. ¿Y esto qué es el MDA? Pues un producto de la peroxidación lipídica, es decir, de la oxidación de los lípidos. Y estos cambios moleculares conduce a que progrese la ERD, o sea, el diagnóstico médico de enfermedad renal diabética. ¿Veis la relación? Vitamina D, glucosa, receptor, antioxidante, emetor. Pongo este ejemplo para que veáis la complejidad. Quedáis bien, aquí está la flechita, está activado, está inhibido, está en inglés. Lo veis aquí. Lo que está activado y lo que está suprimido. Por las dos, tanto el glutatión como el superóxido quedan suprimidos. Pues, la oxidación lipídica aumenta un montón y ya después vienen los demás problemas. Viene el riñón, después te va oxidando el sistema. ¿eh? El oxicolesterol, el colesterol también se oxida, se llama oxicolesterol, y al final el sistema te va colapsando hasta que llega al colapso final y dice fase sexta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a entrar ya en el análisis del estudio, diseño, metodología y resultados. ¿Cómo lo han hecho? Para que después la naturopatía basada en la evidencia y la praxeología de que nos sirva a nosotros este estudio. Bien, vamos a analizarlo, ya hemos dicho, he visto el marco. Por lo tanto, el contexto y pregunta, cómo se hizo el diseño, la metodología, ya hemos visto ahora el tema, complejidad, ¿no? Puede estar producida por mutaciones, ¿ves? Pero también por la sobreexpresión, como hablamos antes, que es una proteína que compite con el receptor por la unión a los elementos de respuesta de la vitamina D en el ADN. Si compite, está todo expresado y no puede, pues emetor para y aumenta la proliferación celular. Bueno, por ejemplo, aparte de lo que hemos visto antes a nivel renal, que también os he puesto un ejemplo. Por lo tanto, los autores del estudio parten de la hipótesis de que esta competencia o competición puede alterar la expresión de genes específicos y dice que hacemos, vamos a identificarlo mediante técnicas de genómica funcional, que aquí os pongo. Lo que comenté antes en la introducción, que puse un dibujito que sí. Ahora a ver si que se va para arriba. Aquí está. Técnica de proliferación. ¿Veis aquí? Aquí está. Que vimos antes el dibujito, los microarrays, hay array de ADN, pues eso que aquí os pongo que es cada método que se ha utilizado, que esto siempre cuando presentemos una investigación o un análisis científico, para que diga, esto es la práctica naturopática, ¿de qué sirve esta investigación? Pues tenéis que poner todo esto, hay que ponerlo, qué metodología que han utilizado, qué es lo que han hecho, ver el sesgo y después las limitaciones que tiene, todo eso hay que utilizar. La expresión típica de hay un estudio que dice... Eso en la red vemos un montón, ¿no? Sí, cuidado. Es que hay un estudio que dice, o la universidad de tal ha dicho que no sé cuánto, que hay un estudio que tal, que tal. Eso no tiene base ninguna. Porque después hay que aplicarlo también, como veremos después, mediante la ética, la axiología naturopática, como dije al principio, ¿eh? Repito, ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. No hay que olvidar la axiología en la intervención naturopática. Por lo tanto, aquí está la metodología, y mientras estaba hablando no hace falta lo que es cada uno de los métodos que vimos al principio que han utilizado los investigadores. Vemos aquí está el Western blot, el análisis de la fosforilación del SKI1, marcador de actividad emetor que vimos antes. Mira, el estudio es bastante interesante, como hemos comentado, ¿de acuerdo? Os dejo esto, lo que es la inmunoprecipitación de cromatina, el famoso CHIP, se llama, confirmación de la unión, bueno, un estudio muy interesante. Y para analizarlo, por lo tanto, una vez que ya sabemos cuál es el método, primero, esto es el objetivo que pretendía, que querían hacer, ahora vienen los resultados. Y después de haber aplicado este método de análisis tan complejo, ¿qué resultados hemos obtenido? Pues aquí está. Se identifica DDIT4, que ya hemos visto, como gen diana.
Por el análisis, pues identificaron 114 genes regulados. Yo comenté hace casi 300. Hay algunos autores que suben, es de 2011 el estudio. Aquí son 114 genes regulados por la vitamina D en células control. Bien. Y después observaron que 113 se volvieron insensibles a la hormona en las células que vimos antes, de receptores ya a la proteína hiperexpresada. Oye, y entre estos genes se encontraba el que hemos comentado antes, gen receptor, ¿lo visto? La vitamina D, D y T4. Y este que lo que hace, pues, investigar, dice, es un inhibidor conocido ya de la vía emetor. Para que hagamos las relaciones, ¿eh? ¿De acuerdo? Había emetor, bueno, competencia, el receptor del tal, más después, por el promotor de IT4. Pues muy sencillo. Uno de los métodos utilizados, que es la inmunoprecipitación de cromatina, confirmó que tanto el receptor como la sobreexpresión se une al promotor del gen y que existe una competencia directa entre ambas proteínas. ¿Ves? En unas condiciones normales, ¿eh? No esté, por ejemplo, que me hablaste de la glucosa o la oxidación del sistema. Eh, Normal, pues evidentemente que lo que hace, pues el VDR activado por la vitamina D se une al VDR y activa la transcripción, no hay ningún problema. Ahora, cuando está sobreexpresado, ocupa el sitio e impide la unión del VDR, es decir, ocupado el receptor ya no puede entrar. Oye, porque está sobreexpresado. ¿Y eso qué hace? Pues bloquea la respuesta de la vitamina D. Así de sencillo. Aquí pongo otra esquema para que vea la línea de Metor aquí, complicadísima, donde está derivada de la rampamicina, efecto de apoptosis, ponerle énfasis en esto, la importancia que tienen procesos cancerígenos, RNB fase sexta, alobiosis, vamos a ir hablando ya en términos naturopáticos que nos entiendan bien, porque esto es un simposio científico para científicos profesionales naturópatas, no es un congreso divulgativo, ¿de acuerdo? Como hacemos mucho de científicos y utilicemos la terminología, por lo tanto. Importantes los efectos de la apoptosis celular, por lo tanto, fundamental ATP, fundamental la mitocondria, fundamental la glucosa, bueno, todo el proceso completo que ya sabemos. Por lo tanto, aquí está el esquema, ¿eh? Lo que es la vía emetor. No olvidemos también la ciclina. La ciclina fundamental. ¿Eh? ¿Te acuerdo que quien lo descubrió? Pues he contado la anécdota alguna vez, pero lo voy a contar otra vez para que quede. Tener de ciclina, que lo descubrió, le premio Nobel, a los clásicos, le puso ciclina porque le gustaba montar bicicleta. ¿Eh? Después ya siguió el ciclo celular, cómo funcionaba, pero en principio le puso el nombre, según cuentan, él también, ¿no? Entra por ahí en la red y verlo un poquito, ciclina le puso porque le gustaba montar bicicleta, ciclismo, le gustaba el ciclismo. Todo anecdótico, y lo cuento un poquito para seguir con el hilo conductor de la ponencia y ya tenemos ya algo muy importante, ¿de acuerdo? Que si uno se sobreexpresa, ya queda el sitio, como queda ya ocupado, ya la vitamina D no entra, por lo tanto queda bloqueada la respuesta a la vitamina D. Impresionante. Y aquí está el esquema, cómo va en todo el proceso, incluso de réplica celular, o sea, proliferación celular también. Buena y menos buena. ¿De acuerdo? Bueno, proseguimos. Ahora viene el análisis de estudio. Esto ya lo hemos visto antes. Vamos a dar aquí en la parte. Ahora, inducción. Aquí os pongo otro esquema muy interesante para que veáis los factores de crecimiento. Entre ellos está la insulina. La insulina, pues, es una hormona endocrina, puede ser páncreas, los islotes de Langerhans, células beta, pues está en la base de todos los factores de crecimiento que lo impulsan. Aquí está. Emetor, ¿veis? Aquí está. La vitamina D. Tenemos que traer aquí el gen. Rapamicina, aquí tenemos el efector que vimos antes, osteoblastogénesis, bueno, proceso de B. Entonces hay una inducción en la investigación que se descubre por la vitamina D. Por lo tanto, la expresión del ARN mensajero en osteoblastos, el DDIT4 en osteoblastos fue inducida. Esto sí que está muy estudiado por la vitamina D. Y fijaros que lo que decimos siempre de las cantidades, siempre pone R, cantidad diaria recomendado. Se de tanta vitamina, son estándares para el mínimo, se llaman los mínimos. Después cada persona hay que aplicárselo en función de. Por eso en naturopatía no hacemos el tratamiento este de protocolo. No hay un protocolo. Es un programa personal de salud, el PPS, que es lo que ponemos en naturopatía. La praseología naturopática se expresa en el PPS, programa personal de salud, fase calobiótica. Por lo tanto,
depende de la dosis, unas 6 a 6 veces más concentraciones, que después veremos la tabla, estos son los mínimos. ¿Eh? Después de 10 ya de 100 nos pasaba un poquito, pero estos son, diríamos, los estándares, más o menos, que en naturopatía le llamamos aporte diario eficaz que vamos a utilizar. Supresión de la señalización de la vía emetor. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Muy sencillo. Si aumenta la expresión de IT4, digo la sigla porque antes lo vimos en inglés, se tradujo una disminución de la fosforilación del efector de SCK1 en T389. ¿Y esto qué es? Pues vimos antes, un marcador de la actividad de mTOR, que después está mTOR 1, mTOR 2, hay dos. ¿Eh? Y este efecto fue similar al producido por la rapamicina, un inhibidor farmacológico de mTOR. Por eso, veis aquí arriba, rapamicina, lo veis aquí debajo, aquí está. Y mTOR, pues, si después viene puesto, que lo he puesto todas las siglas, pues viene también un receptor de rapamicina también, ¿de acuerdo? Que tiene un nombre muy interesante, ¿no? De los Rapagüí o algo así, de la isla esta de la isla de Pascua, de ahí viene un poquito, de ahí viene el nombre que le gusta investigar, ¿no? Pero fijaros interesante que, aquí va, supresión, vamos a repetirlo otra vez que esto es muy importante, de la señalización emetor. Por lo tanto, el aumento de IT4 se trae una disminución de la fosforilación de S6K1. Por lo tanto, un marcador de actividad. Este efecto fue similar al producido por la rapamicina, que lo veis aquí debajo, lo veis aquí, rapamicina, un inhibidor farmacológico de mTOR. Interesante que sea. Bien, por lo tanto, el DDIT4, que ya lo hemos explicado antes lo que es esencial para los efectos antiproliferativos. Por lo tanto, si queda silenciado DDIT4 mediante ARN, esto que hizo anular completamente la respuesta antiproliferativa de la vitamina D. Es decir, si no hay D y T4, la vitamina D perdió su capacidad de inhibir la proliferación celular. Por lo tanto, no hace falta ya seguir, ¡pah! Prolifera. ¿Qué es lo que hay? Pues RNB, fase sexta, alobiosis, proceso. ¿Eh? ¿Vais viendo la relación emetor, vitamina D, que le diríamos eh, el propósito de esta ponencia, que vamos las relaciones a través de esta investigación tan interesante. Y la vía de señalización emetor, lo importante que es. Vamos a seguir, verá que otro tema tan interesante que aparece ahora son los mecanismos moleculares. Bien, vamos a ver cuáles son los mecanismos moleculares que relacionan por la vitamina D, DD y T4, la línea de emetor. Bueno, pues aquí está la línea de emetor, que es fundamental, incluso a nivel deportivo también, ¿eh? A nivel deportivo también es fundamental. ¿Eh? Pues nombré la diana de rapamicina en mamífero, lo que significa emetor. Es una quinasa enzimatosa central que regula el crecimiento, la proliferación y la supervivencia y el metabolismo celular en respuesta a nutrientes. Por eso a nivel deportivo también se utiliza. ¿Eh? También los factores de crecimiento y energía, fundamental. Y hay dos, como dijimos, estaba el emetor C1, sensible a la rapamicina, y el emetor C2. ¿Eh? La hiperactividad que más que está estudiada aquí en la investigación es la hiperactivación de MTC1. ¿Se asocia con qué? Pues con proliferación. Proliferación. Está relacionada con procesos cancerígenos y con diagnóstico también muy interesante y muy curioso relacionados con problemas de salud metabólicos también. ¿De acuerdo? Y trastornos neurodegenerativos prácticamente todos. Alzheimer, los diagnósticos médicos clásicos, Alzheimer, Parkinson, Corea de España, todos los que queramos, Hutchinson, todos. ¿Eh? Vamos a repetirlo, la hiperactivación de mTOR C1. Bien, y aquí está la relación, también se llama REDD, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí está el nombre, DDIT4 de NEA Damage Inducible Transcript 4, que lo pusimos al principio, también se le llama así, ¿no? A nivel de osteoblasto. Bien, REDD1, que quiere decir lo mismo como inhibidor de mTOR. Por lo tanto, aquí está el nombre, estáis mirando, sí, aquí está. Reduce significa Regulating Development and DNA Damage Response 1. Es un inhibidor endógeno del mTOR C1. Y actúa, es interesante, el cuerpo está bien hecho. Como dice alguno, es que no existe, es que no existe la capacidad de auto, te base en el vitalismo, claro, la vis regeneratriz natural. Fijaros, es un inhibidor endógeno, pero además actúa estabilizando el complejo 1 y 2 de mTOR, ¿qué os parece?
Y que a su vez ese equilibrio, si está bien estabilizado, inhibe la GTPasa, red, un activador de de mTOR C1. ¿Ve el equilibrio dinámico? Dinámico, no estático. ¿Eh? No estático. Por lo tanto, y ahora a ver qué conexión tiene esto con la vitamina D, que es lo que los autores ven, pues aquí está. El estudio de Liz et al, diga colega, así como hay que citar, demuestra que la vitamina D induce la expresión del DDIT4, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que Redis, ¿de acuerdo? Lo que lleva a la inhibición de mTORC1. Y en consecuencia, aquí está la clave, subrayado, la supresión de la proliferación celular. RNB, fase sexta, probiosis. Y este mecanismo, la ciencia es abierta, ya hemos dicho un montón de veces en el programa Ciencia Naturopática, los límites de la ciencia es móvil. Evidentemente, hasta ahora, esto es lo que los efectos antiproliferativos de la vitamina D, observados en múltiples tipos celulares. Por lo menos se puede explicar en parte este mecanismo, porque todavía hay que investigar mucho más. La investigación del 2011, aquí está en la vía, ¿veis? Una esquemita. ¿Veis? Vitamina D, 1,25. ¿Veis? Unión al receptor de la vitamina D. Unión al VDR, BDR, el promotor del DDIT4. Aumento de la transcripción, aumento de la proteína, inhibición de la señalización, disminución de la fosforilización de S6K1 del efector que vimos antes. Conclusión, inhibición de la proliferación celular. ¿Veis el mecanismo? Esto es ciencia, ¿qué sé? Es ciencia, sí. ¿Eh? Ahora, repito, un naturópata no va a decir la vitamina D es buena para esto, o cura esto, ¿de que no? No lo va a decirlo nunca. Estamos bien preparados y sabemos utilizar el lenguaje adecuado. Ahora veremos cómo utilizamos el lenguaje en naturopatía, que es fundamental para que nos entendamos bien todos. Bueno, pues seguimos con la complejidad estructural, la comprensión mecanística, ¿eh? Ya está, el mismo error que yo me paso igual, de mecanística. Confundí también con mecanicista, no es lo mismo. De la vitamina D, para aquí están las implicaciones por la naturopatía basada en la evidencia. ¿Eh? Naturopatía basada en la evidencia, pues se basa ¿qué? Por un montón de estudios, ¿no? Que explican cómo actúan ¿eh? Los nutrientes en general y la vitamina D, que además de nutriente, pues también es una hormona, como he dicho, pleitrópica. Y este estudio, pues, ¿qué nos aporta? Pues viene de una comprensión bastante profunda de un mecanismo por el cual la vitamina D tiene efectos más allá de lo puramente metabolismo mineral. Vitamina D, calcio, hueso, ¿de acuerdo? Y conectándola con la vía mTOR, implicada en cáncer, envejecimiento, autoinmunidad y regeneración tisular. Y también consigo un ejemplo, hemos visto, a nivel renal, ¿de acuerdo? Segundo, relevancia en reducción del riesgo y en metodología de la intervención naturológica en RNB fase sexta lobiosis. Bien, por lo tanto, la vía mTOR está hiperactivada en muchos tipos de procesos cancerígenos. ¿De acuerdo? El hallazgo de la vitamina D inhibe mTOR a través de la DDIT4 sugiere que niveles adecuados, y utilizo el término sugiere porque en ciencia no es categórico, esto es así, ¿no? Sugiere que niveles adecuados de vitamina D podrían contribuir a la reducción del riesgo. Esa es una conclusión heurística, se llama, no es cerrada. ¿Eh? Y evidentemente sí, se está utilizando también terapia farmacológica. La palabra terapia se refiere a farmacología, porque en naturopatía no hay finalidad terapéutica en el acto naturopático. Por utilizar aquí el término terapia no vaya a confundir. Y otras terapias, bioterapia, además. No, el término terapia se refiere al acto médico, anamnesis, diagnóstico y terapia. ¿Vale? Ponerle apellido a algunos de esos, no voy a decir nombre. Queda claro la importancia que tiene para la naturopatía basada en la evidencia. Reduce el riesgo, evidentemente, y en metodología de intervención naturopática para esto, porque está hiperactivada la vía mTOR, lo que hace la vitamina D es, pues, normalizarla. Curioso, ¿no? Implicación en problemas de salud de origen autoinmune, pues también lo tiene, como he dicho, un papel la diferenciación y función de células T, linfocitos T, reguladora y efectora. Por lo tanto, la modulación de la vía mTOR por la vitamina D podría explicar, y utilizo utilizo el podría, ¿de acuerdo? Habla de ciencia, explicar parte de los efectos inmunomoduladores que hemos visto y se ve, que tiene la vitamina D. Curioso también, y resistencia a la vitamina D, lo que vimos antes. Pues en este problema concreto que ellos estaban investigando, este raquitismo genético,
Pues evidentemente, como no respondía a vitamina D, pues ¿eh? También se puede buscar, diríamos, otra vía. Aquí lo pongo. ¿Eh? Y importancia de los niveles séricos adecuados, lo que os dais cuenta de cantidad, aquí lo tenéis. Este cuadradito queda perfectamente, menos de 50 pues deficiente, óptimo, 50-70. ¿Eh? Esto como son estudios para el tema cardíaco, 70-100, como vimos antes son 100, como estás viendo aquí, y por encima de 100, puf, depende de la persona, el problema que tenga, y después como hay que hacerlo en sinergia, nosotros vitamina D no vamos a dar nunca, toma usted vitamina D solo. Ver, tomar sol siempre viene bien, pero si vamos a dar suplemento y complemento, nunca, 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 voy a repetirlo otra vez, nunca, nunca, nunca un naturopata dice, toma usted vitamina D, nunca, ¿vale? Porque no funciona y puede dar muchos problemas. Bien, por lo tanto, aquí está, yo he puesto el esquemita, aquí está mayor con 100 que con 10, lógico, porque fijaros que es poquísimo, ¿no? Se ha de aportar mantener niveles séricos adecuados de vitamina D para que los tejidos puedan producir suficiente cantidad local y ejercer en los efectos beneficiosos que estamos hablando. Y no siempre 70-100, cuando hay un problema concreto, pero siempre relacionado, como veremos en el esquema general. Aquí tenemos ya la aplicación en la praseología naturopática, porque una tablita que os he puesto, la praseología naturopática integra estos conocimientos en la valoración y el diseño del PPS, o sea, el programa personal de salud, no del tratamiento. Naturopata no utiliza tratamiento, paciente, terapia, ¿de acuerdo? Diagnóstico, clínica, toda esa historia, que no. No, eso no son terminologías del marco conceptual de la naturopatía, son de otros marcos, ¿de acuerdo? Y por un naturópata, evidentemente, y lo hemos recomendado, pero ya lo decimos alto y claro, no practicamos el filibusterismo semántico, ¿de acuerdo? Así que vamos utilizando esta terminología. Aunque cuando haya que divulgar, pues hay que utilizarla también. Aquí estamos. Fase praseológica, valoración del terreno y factores de riesgo. Terreno biológico, o sea, el genotipo, ¿vale? Y el fenotipo, vamos a valorarlo. El genotipo y la expresión, el fenotipo. Bien, una vez que hemos hecho la valoración, objetivos de salud derivados de la evidencia, pues identificar individuos con posibles déficits de vitamina D y riesgo, por tanto, de alteración en la vía emetor. Vamos preguntando, esto es cualitativo, cuantitativo son las analíticas clásicas, pues ya lo tenemos. Estrategia de intervención, pues dialógica dirigida. En la fase dialógica, que es la primera fase del acto naturopático del PAN, que es la fase dialógica. Pues la dialógica son 18 indicadores que vamos a trabajar con ellos, pues dirigirla un poquito a este aspecto. Posición solar, vamos a ir preguntando. Dieta, uso de protectores solares, mala absorción, medicación que esté tomando, anticonvulsionante, glucocorticoide, obesidad, bueno, todo eso. Tenerlo muy en cuenta, que hay que anotarlo, aunque los 18 indicadores lo vamos, viene, hay que preguntarlo. Y el tratamiento médico hay que ponerlo también siempre. Biomarcadores que ya nos traen. Oye, pues podemos solicitarlo por la vitamina D, podemos, bueno, aquí están los valores óptimos que vienen en la analítica y después evaluar, evaluación del riesgo proliferativo, es decir, que esto puede avanzar, que la línea de Metor prolifere. Pues antecedentes personales o familiares de procesos cancerígenos, le preguntamos en su familia. Sí, mi tío, mi tal, cáncer de colon, de esto, de lo otro. Bien. O problemas de origen autoinmune que hayan tenido. Se le pregunta. Y importante en la intervención naturopática, la praseología, precauciones y límites éticos. Ve el procedimiento como es fase praseológica. Vamos haciendo la interpretación de los niveles de vitamina B, hay que hacerlo en el contexto. Venimos otra vitamina D, bueno, contexto, vamos a ver cómo está el colesterol, cómo está todo el contexto y aparte la dialógica, cualitativa. No se trata solo de evitar raquitismo, sino optimizar funciones celulares. Pero vitamina D para evitar. Poner calcio, ¿no? Sino de optimizar funciones celulares, que es muy importante, porque utilizamos la vitamina D dentro de, evidentemente, la intervención multimodal, siguiendo el principio de Kuhn. Seguimos con la tabla uno y vamos ahora 2. Hemos visto el primero, que es importante. Segundo, fase praseológica, hipótesis de intervención. Una vez que hemos hecho la primera, y si la segunda, ¿cuál es? Pues la hipótesis de intervención, objetivos de salud, ¿cuáles son? Vamos a formular una hipótesis. Por ejemplo, posible deficiencia de vitamina D que afecta la regulación de la proliferación celular a través de la vía emetor, con potencial impacto en la salud ósea, inmunitaria y en la prevención de enfermedades proliferativas. Bien, la hipótesis interesante, ¿no? Bien. Segundo.
Estrategias de intervención específica. Hay que explicar al saludante que la vitamina D, lo que hemos comentado, no solamente es bueno para los huesos, que es lo que nos dicen siempre, que vaya tomando en la fase dialógica, hay una parte importante con el salutante, la salutante, que es la implicación del proceso de salud. Por lo tanto, le vamos a explicarle que la vitamina D, cuidado, que no solamente es para los huesos, que uno viene, "Bueno, estoy tomando vitamina D que me han dicho que es buena porque no hay mucho sol, está lloviendo. Cuidado, no solamente es para los huesos, sino para regular el crecimiento celular y la función inmunitaria. Y, pues no sabía eso, pero estamos aquí. Una de las funciones naturópatas es la educación para la salud, dos seres. Y precauciones límites éticos. Evitar alarmismo. No todo déficit de vitamina D va a producir cáncer, lo que dije al principio. Cuidado, eso, esto produce tasa. Hay un estudio que dice, no, cuidado. Vamos a hacerlo de una manera racional y dentro de nuestras competencias. Por lo tanto, evitar el alarmismo. Pero es un factor de riesgo modificable. No, está usted condenado. Si a los antiguos, está nacido, está condenado. Haga lo que haga, está condenado. Vaya, no puedo hacer nada, dice no. Y otro dice, no, ese, como ha nacido para salvarse, haga lo que haga, te va a salvar. Digo, vaya, ¿sabéis a qué me refiero? Que sé, sí, lo sabéis, claro que sí, porque que estáis escuchando esto, pues, como un simposio científico, ya lo sabéis. Bueno, evitamos esto. Vamos al tercer punto que es importante, que ya es el tercero, que ya, nada, que hemos hecho tanto la hipótesis como pasamos ya a diseñar programas personales de salud siguiendo evidentemente lo que hemos visto antes en la evidencia. Bien, vamos a aplicarlo. Fase praseológica, diseño del PPS. El objetivo, que vimos antes, ¿no? Aquí el objetivo es, evidentemente, normalizar los niveles de vitamina D hasta alcanzar el rango óptimo. Óptimo para cada persona, ¿de acuerdo? No decimos dosis está recomendada, no. Potenciar la función de la vía mediante cofactores y estilo de vida, que ahora veremos cuáles son, otras vitaminas, otros elementos que hay que hacer, no solamente tomar comprimidos de vitamina D. Y después seguimiento, monitorizar la respuesta, que es fundamental. Y fijaros qué estrategia de intervención diseñamos. ¿Veis cómo hacemos la investigación? ¿Qué es lo que es? Resultado, ¿cómo está? Qué- cómo se valora ese estudio en la naturopatía basada en la evidencia y cómo lo pasamos a la práctica? Y después no olvidar la ética que tenemos que tener, la axiología, aquí lo tenemos. Intervención, oye, exposición al sol fundamental, ¿qué época del año estamos? Ya estos estudian primero de naturopatía en estímulos naturales, en la heliohigiene, no helioterapia. Heliohigiene se estudia cómo hay que tomarlo, de qué manera, cómo hay que empezar. Uf, nada más tomando nadie el sol, pues hay que empezar en primavera, cuando el viento se explica muy bien cómo hay que hacerlo, de qué manera, precauciones, todo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, exposición al sol adecuada, 10-30 minutos al día en hora segura, pero evidentemente según su fototipo y latitud, que eso también lo estudiamos en primero de naturopatía, muy bien estudiado. Lo que habéis estudiado lo sabéis. El fototipo es fundamental. Alimentos ricos en vitamina D, fundamental dentro del programa. Primera fase, estabilización metabólica. Trofodrenaje, pues le ponemos en vitamina D, ¿no? No olvides que la yema de huevo también tiene un montón. Y después los alimentos como vienen ahora, leche de almendra, no sé cuánto, con vitamina D, con calcio. Ya vienen fortificados. ¿De acuerdo? Después las pipas de girasol también tienen vitamina D, ¿de acuerdo? La vitamina liposoluble. Bueno, eso hay que ponerlo también dentro del programa. Suplemento si procede. Suplemento o complemento. Suplemento es que no tiene, es que no hay. Y complemento es que no llega. Por lo tanto, vitamina D, según nivel sérico, factores individuales. Aquí pongo, ya trasladado a unidades internacionales, las vitaminas liposolubles van en UI. Después hay que pasarlas miligramos, pero eso ya también lo estudiamos en nutrición ortomolecular en tercero. Bien. Y siempre bajo supervisión de profesional naturópata, evidentemente. Y después los cofactores, porque si no hay magnesio. ¿De acuerdo? Fundamental para activar la vitamina D, vitamina K2, digerir, y después muchos más también, minerales también, no se absorbe. Por lo tanto, un naturópata va a utilizar sinergia siempre, nunca va a tomar uno solo. Y el estilo de vida clásico, naturopatía normativa, por ejercicio físico, sobre todo el de fuerza. Como comenté antes, importante la vía mTOR a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque la fuerza estimula la señalización mTOR en músculo. Está estudiado también, ¿eh? Curioso, ¿eh? Y el estrés fundamental, ¿por qué? Porque el estrés crónico de años y años con estrés, cortisol por las nubes, pues coge esta vía de señalización y la altera, la bloquea o la cambia de un sitio para otro. Ya tenemos otro problema. Y después, no hay que olvidar también que nosotros como naturópatas también trabajamos, naturópatas colegiados, porque no está colegiado.
No se tiene que atener a nada, ni a código, ni a nada de nada, ni formación continua, ni nada. Por lo tanto, un naturopata colegiado, pues también trabajamos interdisciplinarmente, ¿eh? ¿De acuerdo? Como dicen algunos, dicen unos más, otros menos. Bueno, pero ¿eh? A medio plazo hay que trabajar en equipo. Por lo tanto, abordaje interdisciplinar. Por ejemplo, reducción de riesgo oncológico, está tratando el tema, está con su tratamiento con lo otro, o que le han hecho las pruebas, pues dice, oye, vamos a ver los niveles de vitamina D, entre otros, como está, como una estrategia de bajo coste y alto beneficio. Y después, en diagnósticos médicos de enfermedades autoinmunes, pues un modulador inmunitario clave y fundamental, trabajamos interdisciplinarmente. ¿De acuerdo? Y precaución y límite ético para este tercer punto que estamos comentando. Contraindicación de la vitamina D es liposoluble. Por encima de 10.000 UI al día es raro que haya toxicidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se mantiene en el tiempo y solo, al final va a dar problemas. Por lo tanto, siempre va a ir con el calcio, con la vitamina K, con el boro, que es un oligo fundamental para que se absorba también. Es decir, todo el conjunto es importante. Y cuidado con las interacciones, cuidado con fármacos anticonvulsionantes, ¿eh? Y glucocorticoides. ¿Por qué? Porque aquí aumentan las necesidades de vitamina D, pero una barbaridad, un montón. Y después, evidentemente, personalizar, que es lo que hacemos en naturopatía. Aporte diario eficaz. Utilizo aquí la palabra dosis porque tan conocida que a veces cambia tanto de golpe y dice, ¿de qué estamos hablando? ¿A de qué es? A de aporte diario eficaz. Por lo tanto, como hay que personalizar, hay que ajustar la cantidad según niveles séricos, estación del año, latitud, ¿dónde vive? Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Ve usted, por encima del Ecuador, debajo, el fototipo, fundamental, que eso lo hemos estudiado en primero de naturopatía, en la asignatura de estímulos naturales, como es el fototipo, cómo se calcula, la edad fundamental y la comorbilidad. Oye, que además de esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y dice, "Uf, ¿cuántas cosas tiene usted, no? Dice, tengo de todo. Bien. Precauciones, y ya después vamos al punto cuarto, que es el seguimiento, como dijimos, y reevaluación del tema. Oye, en la consulta, evaluamos y se autoevalúa también la persona. Bueno, aquí cuáles son los objetivos, pues el seguimiento de los niveles séricos de vitamina D, en principio, y evaluar las respuestas, que lo han hecho también, clínica, el facultativo, pues va mirando y dice, "Oh, mira, los niveles están cambiando. Bien. Estrategia de intervención, pues frecuencia recomendable, reevaluar a los 3, 6 meses de empezar ya a suplementar y a tomar. Estamos hablando aquí de tomar, no de baños de sol y lo que hablamos antes. Estrictamente suplementar o complementar. Luego, normalmente, indicadores clínicos, para que evidentemente a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Está usted la prueba de la hidroxiapatita, el fósforo, calcio, ¿de acuerdo? Función inmunitaria, si está usted las pruebas, inmunoglobulina, linfocitos, bueno, vamos a ver a nivel analítica, lo llaman indicadores clínicos, bien. Y después, si según los niveles, hay que reajustarlas. AD, aporte diario eficaz. Precauciones, límites éticos, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando hagamos ponencia de esta índole, estos esquemas son fundamentales. Por lo tanto, derivación ante sospecha que diga, oye, pues automáticamente que vaya a afectar el metabolismo, insuficiencia renal, hiperparatiroidismo, sarcoidosis, derivarlo directamente, que es lo que pone nuestro código deontológico. En primera instancia tenemos a personas que por propio estilo de vida, pues en segundo, a personas previamente diagnosticadas. Y si en nuestra consulta, en nuestro proceso, observamos algo cualitativamente y cuantitativamente, pues tenemos que derivar sí o sí lo pone en nuestro código deontológico, que solamente es para aquellos que estamos colegiados. El que no está colegiado no tiene que respetar absolutamente nada, que no. Hay que respetar las leyes, evidentemente, eso hay que respetar. Pero los que estamos todos colegiados, una vez que nos colegiamos, los estatutos, todo eso, pues estamos obligados a respetarlo, que sí, pero voluntariamente. Por lo tanto, como dice nuestro código deontológico, ante sospecha que el proceso patológico de tal tema, en este caso, relacionado con el metabolismo de esta índole, que tengo un diagnóstico médico de esta índole, pues rápidamente hay que decir diagnóstico o pruebas, ¿vale? ¿De acuerdo? Siempre. Cuestión ética hay que ponerla también. Y después va a haber unas discusiones clásicas, esto es el seguimiento, y la revaluación. Clásicamente, ya estamos terminando, una discusión ¿eh? que vamos entre nosotros antes de llegar a la conclusión. Yo os propongo esta discusión. Vitamina D y cáncer, eso lo hemos visto, vamos, en la red está todos los días, ¿de acuerdo? Pero no te pones lo de la vía mTOR, todo esto. Bueno, discusión, vamos a ir resumiendo. Es una relación. Vitamina D vía mTOR. Está frecuentemente hiperactivada
he utilizado los dos términos naturopáticos y porque esta ponencia, como va a quedar grabada, después lo va a escuchar más personas, ¿vale? En RNB en fase sexta lo biopsia. Por lo tanto, los autores pues, ya llegaron a esta conclusión, este hallazgo de la vitamina D a través de la DDIT4 provee un mecanismo adicional para los efectos anticancerígenos. Evidentemente, esto es importante que sí, ¿no? Hay que hacer más ensayos, evidentemente ensayos clínicos, siguiendo con los investigadores. En fase 4 hay que hacer más ensayos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siguiente, parte del proceso cancerino, envejecimiento que hemos comentado. ¿Por qué? Porque la inhibición de mTOR, esto hay un montón de estudios con rapamicina, Rapa Nui, pues es Rapa Nui, de la isla de Pascua, que comenté antes, Rapa Nui viene de ahí, de la isla de Pascua. Ha demostrado prolongar la vida útil en modelos animales. Oye, es interesante, ¿no? Y dejamos la puerta abierta. La posibilidad, ¿de acuerdo? La posibilidad de que niveles óptimos de vitamina D también vayan a tener un efecto muy similar, aunque más suave y fisiológico. Es decir, la rapamicina sería un xenobiótico y vitamina D, como hay que hacerlo, sería un idembiótico. Por lo tanto, por eso pongo ahí que es más suave y fisiológica. Por lo tanto, abre perspectiva interesante al campo, como he hablado, de anti-aging, longevidad, etcétera, y el envejecimiento saludable. Y a nivel neurodegenerativo, también lo hemos comentado, por la línea, la vía mTOR también está implicado en procesos de autofagia, apoptosis y autofagia, y eliminación de agregados proteicos, o por ejemplo la proteína tau, ¿de acuerdo? Compúsculos de Lewy, todo eso, ¿ven? Por un ejemplo de agregados proteicos, como la proteína tau, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? Alzheimer, que está puesto aquí, ¿no? Lesión, relevancia en diagnóstico médico, enfermedad de Alzheimer y Parkinson, que son neurodegenerativos, pues también interesante la vía mTOR. Y la importancia del contexto celular, pues evidentemente importante, como hemos comentado antes, sobre la proliferación celular, que es muy importante. Dependiente del tipo celular, evidentemente. Por ejemplo, el osteoblasto inhibe la proliferación, favoreciendo la diferenciación, osteoblasto, osteoclasto. En otros tejidos puede tener efectos diferentes. Por lo tanto, la praxis naturopática tiene que tener en cuenta esta complejidad estructural y sistémica. Hago esta parada y este gesto para decir algo que ya, bueno, he escuchado un montón de veces. Buscar la causa de, como dice uno, la causa raíz es un perjuicio aristotélico tomista, siglo XIV. Estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, la praxis naturopática considera esta complejidad, se tiene que tener en cuenta sí o sí. Conclusión, el estudio de Liz y colaboradores del año 2011 representa una contribución fundamental sobre la vitamina D, todos los fundamentos, y aquí están las aportaciones ya para concluir. Como ya hemos dicho, simplemente pues aquí te queda grabado para que la vayáis también reflexionando todas ellas. Identificar DT con nuevo gen diana de la vitamina D demuestra que la inducción de DIT4 es esencial por el efecto antiproliferativo de la vitamina D. Proporciona un mecanismo molecular, amplía nuestra comprensión de la vitamina D, no se queda en el hecho de vitamina D, calcio. Amplía y para la naturopatía basada en la evidencia, este estudio fundamenta la importancia de mantener niveles óptimos de vitamina D. ¿De acuerdo? Para mantener la proliferación celular, la reducción del riesgo de cualquier problema de salud que hemos comentado antes. Y después explica a nivel molecular por qué la vitamina D es relevante en contextos tan diversos como la salud ósea, la inmunomodulación, la reducción del riesgo oncológico. Y después subraya la necesidad de un enfoque integral. ¿Por qué? Porque no solamente considera la vitamina D, sino también la sinergia o cofactores como el magnesio, vitamina K, el boro, el fósforo, el flúor y el azufre, que es fundamental. También después los inhibidores. También están los anti y los pro. Bueno, pues entonces para la parasiología naturopática se traduce en programas personales de salud, que incluye ¿qué? Por evaluación sistemática del estado de la vitamina D. Y a la persona pues, hay que educarla sobre las fuentes naturales, sobre la alimentación y evidentemente, normalmente, casi siempre es necesario el PVM, polivitamínico mineral, y hay que dárselo como suplemento o como complemento dentro del enfoque integral y personalizado que lo que hace el naturópata colegiado PPS, Programa Personal de Salud. Me le pone un tratamiento para curarle lo que, como dice algunos, lo que otros no curan.
Por lo tanto, dejó de ser una vitamina, pues hemos dicho que una hormona pleitrópica, lo vamos a repetirlo ya al final, y tiene muchos efectos, y aquí pongo, utilizo términos profundas sobre la salud celular. Así que, hombre, este mecanismo es el primer paso para utilizarlo de manera óptima, ¿dónde? Pues en la práctica profesional naturopática. Y aquí os pongo una referencia. La primera es el estudio, por si queréis leerlo completo, en Gentar James está en inglés, ¿no? Traducir, del año 2011. Después pongo otro estudio del 2007, ¿eh? Sobre deficiencia de vitamina D y piel, otro estudio. Bueno, aquí está el estudio hereditario que comentamos antes, de vitamina D, resistencia, vía mTOR, importantísimo, regulación de la vía mTOR, bueno, bibliografía para ampliar un poquito lo que hemos estado comentando. Después, naturopatías digitales, que es el último, pues pongo aquí, vamos, recomiendo, ¿no? Que tenéis que suscribiros al blogger, ¿no? Naturopatía digital blogger, de blog, el blog, ¿no? De Google. Y hay un artículo ahí que lo he puesto también aquí, como referencia a la calidad de los datos en la investigación naturopática es muy importante. ¿eh? Cómo utilizamos los datos en sí, ¿no? Ahí han dicho, dicen que hay un estudio, hay uno en la universidad de no sé cuánto que dice que no, la calidad. Entonces, si también podéis ver este artículo y así, bueno, vais viendo cómo trabajamos en naturopatía y sobre todo la herramienta fundamental que se llama naturopatía basada en la evidencia y que nuestra ciencia no toma prestado. En su momento, como toda la ciencia toma. Después no, después tenemos nuestra nomenclatura y taxonomía. No tenemos que pedirle prestado a nadie, nada. ¿De acuerdo? Hay un lenguaje compartido en la ciencia, H2O, H2O, ¿a que sí? Bien. Y después está el lenguaje compartido en la ciencia de la salud. Una célula es una célula, una neurona es una neurona, que sí. Y la tibia y el perón es la tibia y el perón es para todo. Después está bien, está la metodología y después está evidentemente la nomenclatura y taxonomía. Tenemos una clasificación también muy interesante para toda la nomenclatura naturopática. Eso es lo que nos da identidad y autonomía como disciplina dentro del marco de la ciencia de la salud y no con los apellidos que algunos le ponen y organismos internacionales que no vean cómo están con la babel semántica, locos perdidos. Así que terminamos con esta referencia y os doy las gracias por la atención prestada y cualquier cosa que queráis. Aquí está el blog, lo veis aquí, ¿no? Lo podéis encontrar en naturopatía digital 2blogpost.com. Pone dos porque creo que el uno hace ya tiempo pasó algo. Y si no, en naturopatiadigital@gmail.com y en las redes, pues estamos en todas las redes. En Facebook, en LinkedIn, en Telegram, en todas partes. Estamos constantemente pues, poniendo noticias de la profesión y evidentemente de ciencia naturopática también ponemos en todas las redes. Si cualquiera quiera hacer una pregunta, criticar también, pero con lógica y con raciocinio y con base científica, pues a través de las redes, que entonces se distribuye por las redes también, todas, nuestro canal también de YouTube, de la organización Colegial Naturopática, y ahí pues podía hacer las preguntas, críticas, todo lo que queráis. Y vamos a ir respondiendo. Y sobre todo invitamos a aquellos que constantemente en las redes están diciendo que naturopatía no es ciencia. Eso, tenemos un programa que son todos los sábados a las 8 de la mañana, de 8 a 10, llama Ciencia Naturopática, que ahí pues debatimos estos temas. Pues venga, aquí está, esto es ciencia naturopática, pura y dura. Sin olvidar los fundamentos filosóficos, humanísticos, eso no hace falta ni decirlo, pero bueno, si alguien tiene algo que cuestionar y decir que la naturopatía no es ciencia, como dicen por ahí en las redes, podría entrar, pseudociencia no sé cuánto, que lo diga, y debatimos, lo hemos debatido. ¿eh? Y hay un dicho que dice que el que calla otorga, que sé. Voy a terminar así con esta frase que es muy interesante. Pero como hablar en positivo, la naturopatía es una ciencia, es transdisciplinar, evidentemente, y como repito, he dicho muchas veces, repito, y termino ya, está a la vanguardia de la ciencia hoy en día. Así que nos despedimos y quedamos ya para otra, que podamos hablar de otros temas, que podamos discutirlo tranquilamente, racionalmente, y si hay pasión, la pasión también es buena, echarle pasión a los debates, pero siempre dentro de la racionalidad específica en la obra de arte. Así que nos vemos y a seguir disfrutando de este simposio de naturopatía basada en la evidencia.